En el centro de Los Ángeles, entre rascacielos de vidrio y murales que arden en colores, existe una esquina donde el rumor de la ciudad baja un punto, como si alguien hubiera girado el dial de la realidad. Es la intersección de Main y Seventh. Ahí se levanta un edificio de ladrillo rojo y detalles Art Deco, con una marquesina que ha cambiado de nombre, pero no de piel. Es el Hotel Cecil. Si te quedas un momento frente a su fachada, verás ventanas repetidas como fichas de dominó, balcones que no son balcones y un letrero que parece observarte. Es un hotel, sí, y también un espejo de casi 100 años de historia angelina, con luces, sombras y un catálogo de historias que muchos prefieren no contar de noche. Hoy vamos a entrar por su puerta, a recorrerlo con respeto, a separar el mito de los hechos y a escuchar lo que este edificio nos dice sin levantar la voz. El Cecil nació en 1924, cuando Los Ángeles respiraba optimismo. La ciudad crecía como fuego sobre pasto seco. Estudios de cine que abrían cada mes, tranvías que zumbaban por el centro, teatros con marquesinas desafiando al sol. 3 empresarios imaginaron un hotel elegante, accesible para viajeros de negocios y turistas con ganas de conocer Hollywood. Contrataron a un arquitecto, levantaron 500 habitaciones, pusieron mármol en el vestíbulo, espejos altos, candelabros, alfombras con patrones que recordaban a Europa. El Cecil prometía confort y modernidad. Ascensores rápidos, teléfonos, un comedor que servía a todas horas. Un refugio en medio del bullicio. Pero el calendario es un escritor caprichoso. Apenas unos años después de su inauguración, llegó la Gran Depresión. El centro dejó de brillar de la misma manera. Negocios cerraron, el turismo se aflojó, la pobreza se pegó a las aceras como chicle seco. El barrio que rodeaba al Cecil, hoy llamado Skid Row, se convirtió en una geografía de supervivencia. Albergues, comedores, cuartos de renta por día y demasiada gente sosteniendo la vida con alfileres. Los hoteles que habían nacido para viajeros de paso se transformaron, poco a poco, en residencias para quienes no podían ir a otra parte. El Cecil no fue excepción. Con el tiempo, su clientela cambió. Su brillo se volvió práctico, y su reputación empezó a escribirse no por la arquitectura, sino por las historias que las habitaciones acumulaban sin publicidad. A lo largo de décadas, el hotel fue escenario de tragedias individuales, muertes por causas naturales, otras por enfermedades, y en varios casos, por desesperación. Sería sensacionalista contar aquí un inventario de dolores como si fueran medallas macabras. No lo haré. Baste decir que el Cecil, como muchos hoteles de centro en tiempos duros, funcionó también como refugio frágil para personas al borde. Deudas, adicciones, soledades. Y un edificio que agrupa fragilidades termina reflejándolas en su lengua. Policías que suben y bajan ambulancias, que se estacionan casi siempre en la misma esquina, porteros que aprenden a modular la voz para calmar a quien necesita una palabra. En los años 80, Los Ángeles vivió una ola de violencia que las crónicas recuerdan con números fríos. En ese contexto, el Cecil quedó pegado a historias que le dieron marca de oscuridad. Una de ellas se asocia a un huésped con nombre que la ciudad no olvida. Richard Ramírez, apodado el Night Stalker. Pese a todo, el Cecil siguió viviendo. Cambió gerencias, modelos de negocio y hasta nombre. Por un tiempo operó con entrada y recepción separadas bajo la marca Stay on Main, tratando de dividir hostal juvenil y estadías de largo plazo. Hubo renovaciones, nuevas pinturas, intento de sacudir el polvo de su reputación. Y, sin embargo, el edificio parecía arrastrar la sombra de su propio mito. ¿Por qué? Porque los lugares que concentran historias difíciles, más que maldiciones, cargan inercia social. Un barrio con pobreza crónica, servicios insuficientes y una red de apoyo frágil empuja al edificio a un rol del que cuesta salir. No es magia, es ciudad. Ahora detengámonos en lo arquitectónico.
El lobby del Cecil, cuando está iluminado en amarillo cálido, tiene esa elegancia pasada de moda que te hace bajar la voz. Los ascensores, con puertas de metal, han visto incontables maletas. Los pasillos imitan la lógica de un laberinto consciente. Repiten la misma puerta, el mismo número de pasos entre esquinas, las mismas lámparas. Si apagas el sonido del mundo, puedes escuchar la respiración del edificio, el zumbido de la electricidad, un jadeo leve del sistema de aire, el golpe lejano de una puerta. Los hoteles siempre han sido teatro, decorados para historias privadas. Y en el Cecil, esa escenografía se superpone con otra, la de una ciudad que proyectó sobre él sus miedos: crimen, enfermedad mental, marginación, y el deseo público de que todo eso ocurra lejos. En los 90, y de nuevo en los 2000, empezaron a circular relatos paranormales. Se hablaba de sombras en pasillos vacíos, de ascensores con voluntad propia, de voces que parecían venir del piso de arriba cuando no había nadie alojado. Hay historias de empleados que aseguran haber visto a una mujer con ropa de los años 40 caminar hacia la escalera y desvanecerse en el giro. De huéspedes que dicen haber sentido la cama hundirse un segundo como si alguien se sentara al borde. ¿Explicaciones? Muchas. Ruidos del sistema, vibraciones, reflejos, sugestión. Pero en un edificio como este, la mente, hambrienta de sentido, teje, borda, completa. Y a veces, el bordado cuenta una verdad emocional, aunque la aguja no sea sobrenatural. Aquí pasó mucho. Llegamos a un punto que exige respeto. En 2013, la muerte de una joven huésped, Elisa Lam, detonó una tormenta global de atención. Un video de ascensor se viralizó. Las teorías se multiplicaron. Los foros hicieron de la incertidumbre un espectáculo. Con el tiempo, las autoridades cerraron el caso, atribuyéndolo a una combinación de factores, entre ellos sufrimiento de salud mental y un accidente. No es necesario, ni ético, repetir con morbo los detalles. Lo que importa para la historia del edificio es otra cosa: el impacto de ese episodio en la reputación del lugar y sobre todo en el modo en que Internet convierte a los espacios en pantallas donde proyectar miedos, prejuicios y fantasías. El Cecil se volvió tendencia no por su arquitectura ni por su historia larga, sino por una historia corta, amplificada hasta el cansancio. Hubo documentales, series, hilos, investigaciones sin rigor. Y, como ocurre demasiado, entre la curiosidad legítima y la explotación, hubo una línea que muchos cruzaron sin darse cuenta. ¿Qué queda si quitamos la amplificación? Queda un edificio en un barrio con problemas reales, habitado por personas reales, administrado por gente que hace su trabajo y atravesado por historias, algunas extraordinarias, que ilustran mejor la ciudad que el fantasma. Queda también la necesidad de hablar de salud mental sin caricaturas, de recordar que un hotel no es responsable de los demonios internos de sus huéspedes, ni de cómo los consume el rumor público. Y queda una lección incómoda para los creadores. Contar con empatía puede ser tan atractivo como contar con susto, si uno sabe escribir la tensión con respeto. Volvamos a caminar. Imagina que entras al Cecil un martes cualquiera. En la recepción, alguien hace el check-in con voz cansada. Un turista pregunta por el metro. Una persona con mochila grande pide dónde cargar el teléfono. Hay olor a desinfectante tibio, a una cafetería cercana, a lluvia vieja en alfombra. Tomamos el ascensor. Las puertas se cierran con ese chirrido que, en los videos de misterio, suena a pista. Arriba, los pasillos cambian de humor según la hora. Por la mañana, los carros de housekeeping marcan ritmo. Por la noche, hay tramos con una quietud de biblioteca. Si te detienes a escuchar, oyes tu propia respiración amplificada en un eco tímido. Y entonces entiendes por qué aquí es tan fácil que la mente arme películas. El escenario ayuda. En varias plantas los cuartos se convirtieron, por temporadas, en alojamiento asequible o de transición para residentes de Skid Row. En años recientes, hubo intentos de reorientar el edificio hacia vivienda para personas sin hogar.
Se habló de programas, de alianzas con la ciudad. Más que una noticia de terror, eso es un dato de política pública. Edificios viejos del centro tratando de convertirse en soluciones parciales para crisis gigantes. Cuando un hotel así cambia de función, cambia su energía social. Menos turismo, más comunidad, menos historias de paso, más historias de arraigo. También cambian las expectativas del público, que a menudo prefiere el mito al dato. ¿Y los fantasmas? Si preguntas a guías y antiguos empleados, te contarán anécdotas en tono bajo. Uno dirá que a las 3 de la mañana, en el cuarto piso, hay una corriente de aire que apaga velas aunque no haya ventana abierta. Otro narrará que en cierta habitación el teléfono suena una vez y se corta. Una vez y se corta. Como si alguien probara la línea. Cuando van a revisar, la clavija está bien. Hay también quienes hablan de un niño que corre por el pasillo y se asoma desde la esquina para volver a esconderse. La imagen tiene más de sueño que de fantasma, pero se repite lo suficiente como para ser parte del folclore. Nada de esto es evidencia, es literatura oral. Y la literatura, a veces, dice más de quien cuenta que de lo contado. En un hotel con tantas capas, lo más interesante no es perseguir sombras, sino leer símbolos. El Cecil es un mapa de la ciudad que lo rodea, la ambición de los 20, la caída de los 30, la reinvención constante, la desigualdad que se pega al asfalto, la industria del entretenimiento que fabrica relatos demasiado perfectos. En una esquina del lobby hay un espejo grande. Imagínate mirándote ahí. Detrás, las luces del pasillo. Delante tu cara con un brillo raro. El espejo devuelve una versión tuya que quizás no esperabas. Eso hace el edificio con Los Ángeles. Le devuelve una versión que prefiere olvidar. Hay, sin embargo, escenas de luz. En Navidad, algunos años, vecinos colgaron adornos en la marquesina. Hubo desayunos compartidos con residentes y trabajadores del área. Un guardia viejo contó que algunas noches, cuando todo parecía más pesado, un huésped bajaba con una guitarra y tocaba boleros junto a la recepción. Varios se sentaban un minuto, nadie hablaba demasiado, y la música hacía lo que la música sabe: aligerar. No todo aquí es sombra. Nunca lo fue. Los edificios capaces de sobrevivir casi un siglo tienen una cualidad humilde. Aprenden a soportar. La geografía también juega. Skid Row no es un escenario de película de terror. Es un barrio con organizaciones, iglesias, activistas, clínicas, gente que trabaja y lucha. El Cecil, en medio, es a veces un faro extraño. Para el turista, el edificio del misterio. Para el residente, una estructura conocida que ha visto demasiado. Ese cruce de miradas, la del curioso y la del vecino, debería enseñarnos a contar con perspectiva. La historia del hotel no se entiende sin la del barrio, y viceversa. Imagina ahora una noche de lluvia en Los Ángeles, de esas raras que vuelven líquida la ciudad. Las gotas golpean la marquesina, el neón refleja charcos, la bruma sube por el ladrillo, en el vestíbulo alguien ríe, alguien bosteza, alguien pregunta por hielo. Subes por el ascensor. Al detenerse, sientes un micro bamboleo, caminas el pasillo. Alguien ha dejado la puerta entornada y se oye una radio lejana con una voz de DJ de madrugada. Tu cuarto huele a limpísimo. Apagas. Por un segundo el edificio parece sostener el silencio. Entonces un golpe leve, una tubería que se ajusta, una madera que responde, el latido de la ciudad. Si esta fuera una película, algo pasaría ahora. No estamos en una película. Estamos en un hotel con historias, y lo más probable es que duermas, pero es posible, solo posible, que sueñes con escaleras, con ascensores que tardan, con pasillos que doblan en sí mismos. Esa es la hipnosis del Cecil. Te haces soñar su geometría. Volvamos a los hechos. En los últimos años, el edificio ha estado en procesos de renovación y cambios de uso. Se le ha mencionado como monumento histórico local. Se han propuesto proyectos para vivienda asequible. Algunos pisos se han mantenido cerrados por obras, otros abiertos con controles.
El futuro del Cecil probablemente no esté en el hotel embrujado, sino en su capacidad para reconvertirse en algo útil. A veces la mejor historia de un lugar es la que no busca titulares, un edificio complicado transformándose en servicio. La ciudad, más que fantasmas, necesita llaves que abran puertas reales. Con todo, es comprensible que millones sientan fascinación por este nombre. Los hoteles concentran lo íntimo de la vida: nacimientos, bodas, escapadas, duelos, fugas. Son cajas de historias ajenas que, cuando las miras, te devuelven preguntas propias. ¿Qué llevamos cuando viajamos? ¿Qué dejamos en una habitación además de propina? ¿Qué fragmentos nuestros guardan los lugares? En el Cecil, esas preguntas suenan más fuerte por la manera en que Internet lo convirtió en escenario global. La buena noticia es que también podemos convertirlo en lección. ¿Cómo evitar el morbo? ¿Cómo respetar a las víctimas? ¿Cómo mirar a los barrios sin convertirlos en parques temáticos del miedo? Para quien hace contenido, como tú, que escuchas, el reto es contar lo inquietante sin explotar lo doloroso. Se puede. El terror que perdura no está en la sangre, sino en lo que nos revela de nosotros mismos. El Cecil revela nuestra facilidad para encasillar, nuestro apetito por lo oscuro, y también nuestra capacidad de empatía cuando alguien se toma el tiempo de contar bien, con fechas cuando hacen falta, con contexto social, con sensibilidad. Si el edificio pudiera hablar, quizá pediría eso: cuéntenme con cuidado. Antes de terminar, hagamos una caminata imaginaria por 3 postales del Cecil que, más que asustar, invitan a pensar. Primera postal: el vestíbulo al amanecer. Entran las primeras luces por la puerta, el mármol parece leche tibia, un empleado baldea la acera. Entra una mujer con una bolsa de mercado y saluda porque vive en el edificio. Un turista madrugador pregunta por un café cercano. Nadie menciona el pasado. Todos viven el ahora. El edificio, que ha visto demasiados amaneceres, se estira. Esa es la versión que pocos filman. Segunda postal: un pasillo a mediodía. Las puertas, iguales. Un carro de limpieza deja el rastro amable de cloro. Suena un golpe metálico al fondo. Mantenimiento. La luz es plana, sin misterio. De una habitación sale música pop bajita. Te detienes, miras la repetición de patrones y piensas: quizá el miedo es eso, una repetición que no sabemos cómo romper. El pasillo, obediente, sigue su línea. Tercera postal: la esquina de noche. La marquesina encendida, un taxi, un perro callejero que se detiene y olfatea, un grupo que ríe al pasar. En la ventana del tercer piso, una luz se apaga. Piensas en toda la gente que durmió ahí, en todas las decisiones tomadas en voz baja, en todos los adioses que cruzaron esos ascensores. De pronto, el edificio deja de ser el hotel de tal caso, y vuelve a ser lo que siempre fue: un contenedor de vidas. Y entonces sí, podemos regresar a la pregunta con la que empezamos. ¿Está embrujado el Hotel Cecil? Depende de lo que entiendas por embrujo. Si es un catálogo de sucesos inexplicables, hay relatos como en cualquier edificio viejo de una gran ciudad. Si es una marca indeleble sobre la imaginación colectiva, sí. El Cecil embruja nuestra mirada. La obliga a ver lo que preferimos no mirar: precariedad, abandono, rumor irresponsable, y también solidaridad, reinvención, paciencia. El embrujo verdadero es este: que nos quedemos pensando después de cerrar el video. Cuando te alejes de Main y Seventh, quizá te sorprendas mirando hacia atrás. El letrero seguirá ahí, los ladrillos seguirán rojos, las ventanas seguirán reflejando semáforos. Habrá tráfico, vendedores ambulantes, gente con prisa, gente sin prisa, y en medio, un edificio que sobrevivió al optimismo, a la depresión, a las décadas violentas, a la era del Internet que todo lo convierte en serie. Si alguna vez vuelves, entra con respeto. Saluda a recepción. Toma el ascensor con calma. Camina los pasillos sin buscar pruebas. Escucha. Quizá oigas solo a Los Ángeles,
O quizá oigas lo que muchos oímos cuando un lugar nos habla despacio. Una invitación a contar mejor. Porque al final, el Hotel Cecil no es una maldición, es un recordatorio de que las ciudades están hechas de capas, de que los edificios absorben nuestras historias, de que el misterio sin empatía es apenas ruido, y de que hay otra forma de mirar la oscuridad, como un fondo desde el que puede salir, si uno presta atención, una luz pequeña, útil, honesta. Esa es la luz con la que conviene cerrar esta visita. No para negar lo inquietante, sino para acompañarlo, para que el próximo rumor encuentre menos eco y la próxima historia más cuidado, para que el edificio, al fin, deje de ser solo un fantasma de sí mismo y pueda ser lo que la ciudad necesita que sea, una casa.